Calcule las tensiones T1 y T2 que soportan los cables mostrados en la figura. En este problema tenemos una masa de 80 libras que está colgando de un sistema en el cual hay cuerdas. Esta será la cuerda número 1 que me va a generar la tensión 1, ya que tendremos la tensión número 2 que se encuentra atado con una pared que forma 38 grados con la vertical. Lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es que las tensiones son fuerzas, entonces las fuerzas deben estar en newtons. Por lo tanto, la masa que tenemos aquí en libras tenemos que llevarla a newtons. Lo primero que haremos es convertir la masa de libras a kilogramos. Entonces recordar que el factor de conversión entre kilogramos y libras es que en un kilogramo hay 2,2 libras. Entonces tenemos que hacer aquí la conversión. Comenzamos con las 80 libras. Vamos a multiplicar por el factor de conversión. Como está libras en el denominador, entonces 2,2, perdón, como está libras en el numerador, el 2,2 irá en el denominador para poder simplificar. Y aquí irá 1 kilogramo. Eliminamos libras con libras y tendremos 36,36 kilogramos. Ya una vez que tenemos entonces esa información que corresponde a la masa, calculamos el peso. Entonces el peso equivale a multiplicar la masa que hemos calculado por el valor de la gravedad. Entonces, el valor del peso, el valor será entonces de 356,33 newtons. Listo. De esa forma entonces tenemos de momento el valor del peso. El problema me pide calcular las tensiones. Como tenemos que hay tres fuerzas que son concurrentes en un mismo punto de intercepción, podemos aplicar sin problema el teorema de Lamy. Para eso vamos a colocar un diagrama de cuerpo libre que va a estar concentrado en dichas fuerzas. Entonces, por ejemplo, aquí, la primera fuerza que aparece, vamos a colocar por aquí, DCL, sería la fuerza que va desde el centro hacia la izquierda, que es la tensión número 1. Esta es la tensión 1. Por acá tendremos la tensión 2, que va en esa dirección. Y finalmente hacia abajo tendremos el peso o la tensión 3, que es lo mismo. Para aplicar el teorema de Lamy necesitamos conocer los ángulos formados entre cada una de esas fuerzas. Podemos adelantar que aquí, como tenemos un cuadrante perfecto, aquí hay 90 grados. ¿Cómo conseguimos la información de los demás? Aquí tenemos 38 grados. Si aquí trasladamos un poco más lo que es el eje de las X, podemos formar aquí claramente un triángulo rectángulo, donde aquí habrían 90 grados y aquí sería el ángulo formado para completar esos 180 grados. Es decir, que este ángulo, por ejemplo de aquí, sería, equivale a restar, vamos a colocar por aquí, que ese ángulo equivale a restar 180 grados menos 38 grados menos 90 grados. Quiere decir entonces que el ángulo es de 52 grados. Pero esos 52 solamente son aquí. Entonces, como necesitamos el ángulo formando hasta acá, para formar este ángulo de aquí tenemos que sumar 90 grados, que sería esta sección que está por aquí, más 52 grados. Quiere decir entonces que el ángulo que hay en esta posición que está por acá será de 142 grados.
Finalmente, para conseguir el ángulo que nos hace falta, será la resta entre toda la circunferencia completa, que son 360, menos 90 grados y menos 142 grados. Y eso nos da un valor numérico de 128 grados. Ahora sí, con información completa, podemos plantear lo que será nuestro teorema de Lamy, que nos quedaría entonces que la tensión 1, que es la que está a la izquierda, debe dividirse para el ángulo que está detrás de la flecha de tensión 1, es decir, sobre seno de 142 grados. Y esto debe ser igual a, podemos colocar por aquí el peso, dividido entre el ángulo que está detrás, es 128 grados. Esto debe ser igual a tensión 2, todo esto sobre seno de 90 grados. Listo, de los cuales, ¿qué información tenemos? Información que tenemos es la del peso. Entonces tenemos que igualar cualquiera de estas dos fracciones a la central para poder calcular las tensiones faltantes. Entonces empezamos con la tensión número 1, que nos quedaría de la siguiente manera. Tendremos tensión 1 sobre seno de 142 grados, igualamos con esta fracción que está por aquí. El peso, que ya lo conocemos, el peso que es de 356,33 sobre seno de 128 grados. Despejamos la tensión. El seno de 142 pasa al lado contrario a multiplicar. Tendríamos entonces que T1 es igual a 356,33 por seno de 142 grados dividido entre seno de 128 grados. De esa manera entonces hemos conseguido el valor de la tensión 1, que será de 278,39 newtons. Tenemos el valor de la tensión número 1. Y para calcular la tensión número 2, igualamos el peso con la tensión número 2 o también la tensión 1 con la tensión 2, que da lo mismo, ¿no? Entonces planteamos aquí el peso, y ya sabemos que es esta misma fracción. Esto debe ser igual a la tensión 2 sobre seno de 90. Despejamos T2, seno de 90 pasa al lado contrario a multiplicar. Tendríamos entonces 356,33 newtons por seno de 90 grados. Es igual a seno de 128 grados. Tendremos entonces que la tensión número 2 tendrá un valor numérico de 452,19 newtons. De esa manera entonces le damos solución a este problema.